Este es Punto Crítico, programa de la Unidad de Medios de Comunicación Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. El programa de hoy se ocupa de un tema muy importante, la salud mental. Bienvenidos. Para el programa de hoy están con nosotros los profesores Álvaro Rodríguez Gama y Miguel Cote Menéndez, profesores del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Con ellos vamos a aproximar a nuestros televidentes a un tema de muchísima importancia, que es el tema de la salud mental. La salud es un tema que preocupa, que angustia en algunas ocasiones a las personas, pero ya cuando se piensa en un tema específico como salud mental, esa preocupación puede crecer todavía más, eventualmente porque no es muy común identificar la salud mental como un atributo distinto de la salud, de la que llamaríamos la otra salud, la salud física. Así que sería una buena idea intentar definir salud mental, doctor Álvaro, ¿qué es? Las definiciones de salud mental son complejas, son recientes, porque el tema de salud mental es reciente en cuanto a adquisición para la cultura. Se define como un estado dinámico de bienestar psicológico, en el cual las personas puedan desarrollar sus elementos cognitivos, afectivos y sociales. Es uno de los aspectos más importantes de la salud. De hecho, una salud física sin salud mental no tiene sentido. Entonces, las sociedades modernas se preocupan de desarrollar un concepto clave que es el desarrollo, el plasmar, el crear, el innovar, el desarrollarse a través de la vida utilizando los elementos psicológicos que dispone cada persona. Doctor Cote, una persona que se preocupa por su salud mental, ¿de qué debe preocuparse? El concepto amplio, digamos, de salud mental es como la capacidad de vivir a plenitud y de disfrutar la vida. Entonces esa es como la gran evolución que ha venido, digamos, en el último tiempo, porque antes se hablaba de la salud mental como no enfermedad mental. Por eso eran como ver la salud mental en blanco y negro. Hoy en día se ve que hay una serie de determinantes sociales de la enfermedad y ser saludable mentalmente es disfrutar de los amigos, disfrutar de la vida, disfrutar de las cosas, inclusive ponerle buena cara al mal tiempo. Así como en la salud física, digamos, normalmente hay unos elementos que pueden constituir factores de riesgo de los que están en el entorno. En materia de salud mental, ¿cuáles serían esos factores de riesgo que podrían afectar ese equilibrio, poder estar satisfecho, estar tranquilo? ¿Qué factores podríamos encontrar, doctor Rodríguez? Hoy en día se habla de los indicadores de riesgo. Los problemas psicosociales en Colombia son prioritarios en cuanto a que determinan muchas dificultades mentales en la gente. Voy a enumerar algunos de ellos. Primero, la migración. Tenemos nosotros en el exterior de Colombia 8 millones de colombianos que se han ido en los últimos 10 años. A algunos les va bien, a muchos les va mal, es toda una proeza. Pero eso implica que las familias se van desintegrando. En segundo lugar, la migración interna, que realmente es un desplazamiento forzoso y violento por esta guerra que parece que ahora se va a atenuar, en el cual 7 millones de personas, dice la ACNUR, la Asociación para los Refugiados de las Naciones Unidas, han salido de sus prácticamente parcelas, fincas, veredas, y han tenido que dejar absolutamente todo de una manera súbita e ir a ubicarse en sitios de la periferia de muchas ciudades. El estado de salud mental de esas personas es desastroso. Otro problema que tenemos nosotros acá, de los complicados. Cada día nacen en Colombia 2.520 niños, lo cual en principio es una noticia magnífica porque es un país que va creciendo. Pero el problema real que tenemos es que de esos 2.520, la tercera parte, 800, el día que nacen, hoy hay 800 niños que nacen sin padre responsable. Ya el día del nacimiento, casi 1 de cada 3 colombianos no tiene un padre
que responda. Todos conocemos madres, cabezas de familia que sacan adelante a los hijos, que son unas verdaderas heroínas, pero con un esfuerzo gigantesco. También otra gran dificultad en salud mental es el acceso a los servicios especializados. Realmente llegar a tener uno una ayuda completa de un psiquiatra, un psicólogo, un psicoanalista es muy difícil. El sistema de salud, claro, la gente puede ocasionalmente ir a donde el especialista que le atenderá 5, 10, 15 minutos. Eso no es la verdadera atención psiquiátrica. Entonces, dentro de las múltiples dificultades que hay en Colombia está el de las parejas que no están durando. Si uno le preguntara a todas las personas cuánto tiempo estuvieron juntos sus abuelos, la respuesta al unísono en Colombia, no, 30, 40, 50 años, se murió el abuelo y la abuela tampoco se volvió a casar, nunca eso era, ni la muerte los separaba. Hoy en día las parejas no pasan de 3 años, tiempo suficiente sin embargo para dejar 1 o 2 hijos. Entonces tenemos situaciones tan complejas como la pobreza, el 48% de los colombianos en una situación de pobreza y entre ellos el 12% en indigencia. Todo esto son presiones, dificultades. Y otro elemento que aquí en la Universidad Nacional hemos conocido a fondo, que es la dificultad educativa. Comienzan en primaria y en preescolar 6,5 millones de niños en los 52.000 establecimientos que hay para esas áreas, pero al bachillerato no pasan sino 3,5 millones en los 12.000 colegios que existen. Pero a la universidad solamente van a entrar 1 millón en los 258 establecimientos de postsecundaria que tenemos, y a los posgrados solo 1 millón. Esa pirámide con tanta deserción y con tanta repitencia y con tanto fracaso es otro de los problemas que genera dificultades mentales. Doctor Cote, además de ese cuadro que nos describe el profesor Álvaro, el alcoholismo, la drogadicción, son elementos que supongo que también coadyuvan en ese cuadro ligeramente sombrío. Sí. ¿Qué tanto pesan? Desde luego, porque realmente vienen otros mitos urbanos de que las drogas no hacen daño, que ahora tenemos este gran boom de los cannabis medicinales. Entonces mucha gente que vive en esas circunstancias que describía el profesor trata de mitigar eso, pero tratando de ponerse más bien un anestésico. Entonces empiezan los usos muy tempranos, con decremento en las posibilidades de desarrollo académico, económico, y entonces la persona se va empezando a cronificar y van empezando a aparecer enfermedades mentales. De eso se han hecho estudios, y si usted empieza a usar sustancias antes de los 18 años, su cerebro es más susceptible y la probabilidad de que aparezcan enfermedades mentales es casi del 50% en consumos muy frecuentes. Cuando la persona tiene unos consumos desbordados, pues es prácticamente 2 de cada 2 van a desarrollar enfermedades. Entonces eso complica porque la gente no termina el bachillerato, no se puede capacitar, viene una familia en condiciones difíciles, y fuera de eso usted empieza a tener una serie de comportamientos como las violencias después de los partidos de fútbol, los accidentes de tránsito, las peleas, que pueden ser secundarios a un uso crónico y a unas disfunciones ya por consumos descontrolados de sustancias, con el agravante que todo el mundo piensa que lo maneja y lo controla. Entonces ahí vemos cómo se unen esos dos elementos, y eso lo demostró el último estudio de salud mental que se hizo en Colombia, que se presentó el año pasado, que después de la hipertensión arterial, la segunda causa pues de enfermedad y de morbi-mortalidad en el país es la salud mental. Porque la gente está ansiosa, la gente no duerme, la gente se está deprimiendo, y empieza el estudio a mostrar cómo varía de acuerdo al ciclo de la vida, pero definitivamente casi 1 de cada 3 colombianos necesita en algún momento de su vida un tipo específico de intervención. Doctor, eso que ahora se cita con frecuencia, es un término que a mi juicio inclusive se toma abusivamente, la intolerancia. Intolerancia explica todo, las riñas, el significativo número de crímenes y de peleas y de disturbios urbanos e incluso intrafamiliares, ¿tiene de alguna manera una relación directa con esa situación de la salud mental? Claro, parte del buen vivir y de vivir bien es ser tolerante con la diferencia, respetar los desencuentros, pero nosotros venimos de una serie de eventos sociales muy fuertes donde la gente ha tratado de imponerse a la brava.
Entonces parte de la característica del colombiano es que es intolerante. En este estudio último hacen una parte muy interesante, que es que miran cómo reacciona la gente del común ante situaciones de agresividad y de ciertas cosas, y se ve que el colombiano en general, cuando ve a alguien alegre o a alguien que se está riendo, trata de ver por qué se ríe y como participar en eso, pero cuando ve a alguien sufriendo o a alguien que está agresivo, se hace el pendejo. Entonces, lo que en otras sociedades se habla de solidaridad, de amabilidad, aquí no se está viendo. La gente en general le parece muy importante que mientras yo esté bien y mi familia esté bien, entendido estar bien con tener algo de dinero y ciertas comodidades, consideran que todo está bien. Entonces no hay otros determinantes ahí sociales de salud mental como la solidaridad, el compromiso, seguir ciertos valores, la espiritualidad, sino que la gente como que lo toma desde un concepto más mecanicista de tener unos pesos y tener unas cosas, y con eso, y mientras mi núcleo cercano lo tenga, el resto no importa. Doctor Rodríguez, el problema de la salud mental, según se describe, es un problema serio, absolutamente impactante en el comportamiento de las personas, pero desde luego también en su desempeño laboral, seguramente, en su desempeño académico, en su relación con los demás. Es un problema serio. ¿Se trata con seriedad también? Es decir, ¿la salud mental tiene suficiente estatus dentro del cuerpo médico y dentro de las autoridades de salud del país para abordarla con las herramientas, los instrumentos y el cuidado necesarios? Apenas comienza a tenerse el concepto de salud mental. Realmente, a través de la historia colombiana no ha sido algo importante. Últimamente, pues, con tantas dificultades se toma alguna conciencia al respecto. Nosotros tenemos como referente cercano la ley 1616 del 13 de enero del 2013, que es la ley de salud mental. Es una ley con 44 artículos en la cual se habla de las definiciones de salud, de la promoción de la salud mental, de la prevención para tener la salud mental, de la constitución de consejos y entes rectores, de cómo desarrollar políticas de salud mental. También hay una política de salud mental reciente, y entonces la impresión clara es de que es algo novedoso, bien importante, pero bien relegado, pero comienza a tomarse en serio, comienza a tomarse en la cuenta. Me parece que ahora que el país puede entrar en una etapa de menor conflicto y de una mayor tranquilización de la población, estos temas pueden pasar adelante. En el sentido claro, dejemos de invertir tanto dinero en la guerra, invirtámoslo en la paz, en educación, en vivienda, en salud mental, que es de lo que estamos hablando. Cada vez hay más psiquiatras, hay alrededor de 1.900 psiquiatras, psicólogos, cada vez el número aumenta, ya están en 84.000. Hay por lo menos 5.000 enfermeras con capacitación en aspectos de enfermería psiquiátrica y de salud mental. Y poco a poco se van entonces constituyendo los grupos que comienzan a pensar en estos temas, a buscar las soluciones, a darse cuenta de la gran importancia, porque países destrozados, hablar de bienestar psicológico es un superlujo, es algo exótico. Lo que tiene de bueno la ley es que eleva a la categoría de derecho, el derecho a la salud mental. No el servicio de la salud mental, porque los servicios uno los compra. Los derechos tienen que dárselos a uno. Entonces tiene que haber una organización completa del Estado que le facilite a la gente, que le informe. Uno de los aspectos interesantes de la ley es que menciona la psicoeducación. Y es que uno habla con las personas y tanto paciente que va a consulta y uno encuentra que elementos básicos de la vida, por ejemplo, el dormir, se desconocen los aspectos de la higiene del sueño, hasta de la alimentación, la higiene nutricional, el ejercicio, no hay cultura sobre el ejercicio, la comunicación, sobre eso falta mucha información, aún en aspectos básicos. Y el profesor Cote habla del alcoholismo en todo el país. Entonces la gente le dice a uno, bueno, pero en todas partes le dan uno trago. Entonces, que la gente sepa manejar el trago. También tiene que tener educación de cómo tomar, porque eso también, todos los países han desarrollado normas y consejos y orientaciones para que si una persona tome, lo haga de una manera adecuada y que no pase nada. Lo hacen en todos los países desarrollados del mundo, lo que aquí nosotros
con tantos problemas, una condición de tomar que debería ser algo de diversión es una situación agresiva. Doctor, además de ese instrumento normativo, la ley 1616 de 2013 que menciona el profesor Álvaro, los instrumentos también, digamos, la institucionalidad encargada de atender la salud mental, esos dos elementos, ¿cómo nos sitúan en relación con otros países del área muy cercanos a nosotros en cuanto al problema de la salud mental y su manejo? Digamos, en general las tendencias varían por situaciones económicas y en situaciones, digamos, políticas. Pero Colombia en situación mundial es un país intermedio, ni muy bueno ni muy malo. Y a nivel del continente pues estamos más o menos en las mismas condiciones que Perú, que Ecuador, en ciertos elementos, con una, digamos, característica que es que dentro de las políticas públicas el gobierno se ha venido preocupando últimamente en desarrollar más programas de promoción de la salud, de prevención primaria, de prevención secundaria y empezar a incluir en los colegios y en todas partes los estilos de vida saludable y todos los modelos de desarrollo a escala humana y de desarrollo humano, en donde tratan de buscar que la persona tenga unos estilos de vida mucho más saludables. Entonces, en ese sentido, nos está permitiendo como empezar a hacer un tratamiento mucho más integral de prevención y de detectar los casos más tempranos y no de estar teniendo a la gente guardada en asilos y tener a la gente cronificada con muchas enfermedades. Doctor, supongo que, por ejemplo, dentro de la población universitaria, dentro de la población estudiantil, para no mencionar a los profesores, por supuesto, que hacemos parte de esa comunidad, la salud mental debe ser también un tema delicado por las presiones, por el estrés académico, llamémoslo así. ¿Cómo se maneja, digamos, la experiencia de ustedes en ese tema? ¿Cuál es? Es una experiencia clínica, puesto que lo que ocurre entonces es que recibimos muchas consultas de personas de la comunidad universitaria que están en situaciones de estrés, depresión, de ansiedad, de dificultades escolares, de problemas económicos, familias que no apoyan suficientemente al estudiante, también ciertas formas de educación drástica, restrictiva. En eso hay que mencionar específicamente un punto, porque eso le interesa mucho a la comunidad universitaria. La pedagogía, como sabemos, está transcurriendo unos senderos de cambio muy importantes. Nosotros venimos de una cuestión supremamente jerarquizada y en la cual la memoria era la facultad mental más importante, repetir lo que el profesor ha dicho. Con eso obtenía uno una gran calificación. Después vinieron la gente un poco más de avanzada y dijeron, no hay que memorizar, hay que razonar, hay que pensar en lo que se está aprendiendo. Entonces pasamos a una escuela de pensamiento más interesante, poco más libre. Pero la verdad de los últimos años de la pedagogía del mundo es que la innovación, la creatividad, otra gran facultad del ser humano, la fantasía, capacidad de imaginar cosas, está tomando una gran realización. Está tomando un puesto, un sitio de honor. Se le está diciendo a la gente, como lo dicen hoy en día todos los grandes científicos, mire, después de 7 años y medio de evolución del cerebro, cada ser humano tiene múltiples capacidades. Entonces también cuando la docencia se orienta en ese sentido hacia sacar ese genio que hay dentro de cada ser humano, los aspectos educativos se vuelven mucho más agradables, se vuelven más interesantes y el estudiante siente una menor presión. Así que nosotros vemos un poco el fracaso de todas estas expectativas culturales, científicas y pedagógicas y nos llega el estudiante afectado por muchas cosas. También por aspectos que menciona el profesor Miguel Cote de una drogadicción que la gente le pareciera que eso es bueno. Como a uno lo calma y como a uno lo anima, entonces eso es bueno. Si eso fuera toda la historia de las drogas, no, un poco de... No es sino que transcurra el tiempo de una persona consumiendo drogas y los estragos son mayúsculos. Entonces, los estudiantes, grupos pequeños y necesitan orientación y necesitan respaldo, todo lo que se hace de bienestar y de psicoeducación es magnífico para superar estos problemas.
Doctor Cote, discúlpeme, cambio bruscamente la página por algo que creo que vale la pena que al menos toquemos. Recientemente hay unos episodios en nuestro medio, porque por fuera son más frecuentes, de crímenes masivos, de personas que enajenadas aparentemente asesinan, entierran a sus víctimas y luego revelan esos crímenes. Es fácil asociar eso con deficiencias en problemas de salud mental, eventualmente. Sí. ¿Cómo aclararle a la gente en dónde termina A ver, esos una son patología? casos desafortunados y extremos de enfermedad mental. Que para llegar a esas circunstancias han pasado muchas cosas en una historia de vida desde antes de nacer. Pero que por no tener como ciertos criterios y ciertas como elementos y no estar como integrados socialmente, la persona pasa ahí como de agache. Asesinos en serie, gente que van. Entonces, en la medida en que las comunidades funcionen más como comuna, que se conozcan los vecinos, que la gente participe, que haya las posibilidades de tener consulta rápida y oportuna, esos casos extremos no llegarían. Porque lo otro es pues el efecto, digamos, publicitario o de mostrar esos casos, de hacer como los detalles, pero eso también hace parte de la no salud mental. Porque debería haber más programas educativos o más programas tendiendo a desarrollar mayores posibilidades de esparcimiento y cosas. Estos son casos extremos que en la mayoría de los casos son incurables y son personas que tendrían que estar muchas veces guardados ya y custodiados por su condición, pero son condiciones, como les decía, que comenzaron desde siempre, casi desde antes del nacimiento. Doctor Cote, una cosa, también me parece que valdría la pena por lo menos dejar ese fogonazo allí de conexión. Las nuevas tecnologías, los equipos, los teléfonos que aíslan a las personas, que promueven un poquito como el individualismo, ¿tienen alguna consecuencia o podrían? Desde luego. Nosotros hemos empezado a detectar y hemos visto que una enfermedad muy frecuente en la gente joven y en la gente que está entrando a estudiar son los trastornos ansiosos. El sentirse nervioso, el sentirse desconectado. Y entonces estos medios masivos de redes sociales y todo le pueden dar a usted una sensación de conexión. Y puede tener usted amigos en todas partes del mundo y estar hablando en tiempo real prácticamente por personas que están en otras ciudades, en otros continentes, pero realmente el contacto en lo humano y en lo personal ahí se puede ir perdiendo. Y uno ve que mucha gente se dedica en forma masiva o compulsiva a manejar juegos y a estar en contacto con estas tecnologías para tapar nervios, para tapar soledades, frustraciones y en muchos casos enfermedades mentales. Nosotros hemos tenido casos de jóvenes que toca llevarlos a hospitalizarlos con su computador en la mano porque no pueden parar y duran días enteros ahí jugando, tratando de organizar. La familia piensa que es un nuevo genio que va a darle un gran futuro a la familia y resulta que estás metido en un juego compulsivo o viendo sexo en forma compulsiva o en otro tipo, digamos, de adicciones no químicas que se están viendo con los computadores. Doctor, y la tiranía típica del tiempo en este tipo de programas nos deja 30 segundos para una conclusión. El panorama de la salud mental, sus perspectivas, ¿cuáles podrían ser en Colombia? Tenemos dificultades en aspectos de salud mental, se están haciendo las acciones pertinentes, posiblemente se va a mejorar estos aspectos en los próximos años. Y recordemos una sola cosa, ¿cuál es el mejor antídoto para las dificultades mentales? ¿Qué es lo mejor que puede hacer un ser humano por sí mismo, por su mente y por su bienestar psicológico? Lo mejor que puede hacer un ser humano es tener buenas relaciones interpersonales, mucho más que tener éxito, dinero, objetos. Las buenas relaciones interpersonales son el mejor seguro que existe para el bienestar mental. Doctor Cote. Voy por el mismo lado. Yo pienso que un campanazo de problemas de salud mental es que la persona no sea amable, no sea cordial, sino que trate de imponerse y de ser como voluntariosa de hacer lo que quiera. Ese es un campanazo muy fuerte en muchos jóvenes y muchos adolescentes que uno los ve que ya les está afectando su salud mental, el uso
de sustancias y lo que están son todo el tiempo bravos, todo el tiempo peleando o todo el tiempo tatuándose o haciendo cosas exorbitantes. Eso más que ser una señal de afianzamiento y de fortaleza en su desarrollo humano, es una señal de alarma en cuanto a la salud mental. Entonces, muchas peleas, mucha irritabilidad, mucho egoísmo, eso más que un estilo de vida podía ser unos síntomas de salud, de enfermedad mental. Doctor Álvaro Rodríguez, doctor Miguel Cote, muchísimas gracias por sus orientaciones, por sus ilustraciones. Este es un tema que seguramente tendrá que abordarse en esa perspectiva de mejorar en el tratamiento del problema de salud mental y seguramente tendremos que encontrarnos en otras ocasiones para poder continuar hablando de este tema. Muchísimas gracias a los dos. No, Muchas gracias.